de Radio. Está con nosotros Oscar Soto, él es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Estudios Latinoamericanos, bueno, con algunas especializaciones, hombre de la academia, lo podemos presentar de esa manera, ¿no? ¿Qué tal, Oscar? Bienvenido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Edu? Buenas tardes para Bueno, todos. primero una mirada respecto de la elección del día de hoy, la importancia de este acto electoral, cómo se marca la diferencia entre la elección en la provincia de Mendoza, de acuerdo a estas primeras datas que tenemos, y de la elección a nivel nacional, del que no tenemos demasiados números. Bueno, sí, lo primero que hay que decir es que es de suma relevancia que estas elecciones las podamos vivir nuevamente y que tengan la intensidad que tienen, sobre todo porque tenemos unos jóvenes 40 y algo de años de democracia y que poder transitar este momento electoral y las de medio término, que son por lo general elecciones que no suelen tener la carga o la politización que ha tenido esta a este nivel. Me parece que es una buena noticia. Y creo que los datos de Mendoza, de alguna manera, como se estaba conversando y como venía escuchando en la radio hace un ratito, creo que nos sorprenden, al menos en las proporciones de lo que se estaba esperando. Y sí me parece que es una discusión a nivel nacional. Yo agregaría un dato ahí, vos decías a nivel académico, hay algo que estudiamos los politólogos y es como los grupos de presión, los espacios de puja de poder intervienen en escenarios democráticos, y lo que ha venido pasando en Argentina, a mi juicio, en el último año y medio, 2 años, es que la incidencia callejera de las demandas ha tenido en el Congreso, en los ámbitos legislativos, una caja de resonancia muy fuerte, ¿no? Entonces me parece que tal vez eso, y además de que el presidente colocó esta elección como una elección de alguna manera icónica en su derrotero, me parece que le han dado a esto un nivel de expectativa mayor, ¿no? Claro, hay un carácter plebiscitario, ¿no? De la elección de medio término. Ahí hay noto una diferencia entre la posición de Mauricio Badaloni, que lo tenemos todavía aquí en la mesa, y la tuya, Oscar, respecto de la importancia de una elección de medio término. Yo tengo una posición, no importa demasiado cuál es, respecto de cuál es el valor que tiene una elección de medio término. Supongo que el argumento de Mauricio no lo dijo, pero lo supongo, que tiene que ver con que estar sometiéndonos a elecciones cada 2 años rompe un poco el horizonte de previsibilidad en lo que tiene que ver con la economía. Eso intuyo que es tu posición, ¿no? Vamos al sentido práctico. Sí. Hoy el sector privado, y creo que todos los mendocinos, por ejemplo, que si bien tenemos una situación que no dista mucho del resultado y lo que más o menos esperábamos, sin embargo llevamos 2 meses parados, los bancos con tasas imposibles y todo el sector, digamos, esperando, está parado básicamente. Uh-huh. Eso es un dato. Se refiere al calendario electoral, que es muy extenso en Argentina, pero muy extenso, dura 6, 7 meses, y es un momento en el que no se gestiona. Claro, solamente se está sí, pero cada ellos 2 lo que quieren, años claro, son lo que esos quieren 6 meses. que no haya elecciones de medio término, que de hecho es un debate que está instalado en este último tiempo en la arena política. Creo que hay un candidato a legislador. No lo que, digo por beneficio de ningún espacio, lo que digo en beneficio de la ciudadanía, uh-huh, que se mete, digamos, toda la ciudadanía en un escenario catastrófico a veces, ¿no es cierto?, de caos, claro. y que retrasa absolutamente todo. Bueno, pero es la misma clase dirigente la que nos pone en esa situación. Claro, tal ¿no? vez es cómo se gestiona desde la dirigencia este tema, ¿no? Claro. Porque quizás si se siguiera, no sé, si siguiera todo igual, Sí. porque a veces, de hecho ha pasado, no es este caso de este año, porque creo que como vos bien decías recién, Oscar, el Congreso funcionó y funcionó muchísimo, incluso por presión de muchos sectores de la población, por ejemplo, para que se debatieran temas como la ley de financiamiento universitario o el veto a la ley de discapacidad, pero ha habido años donde se cerró el Congreso básicamente porque eran en las elecciones. Sí, sí, tal cual. Y ahí yo sumaría, respecto a lo que decía Mauricio hace un momento, que hay que mirar cierta desafección electoral que venimos teniendo en los últimos, digo, si uno mira el gráfico, cómo ha bajado. Yo lo que sí tal vez difiero en el análisis es que la política, vamos a decir en términos genéricos, es la que cada tanto tiene que exponerse para que las costillas se le cuenten, ¿no? Como podríamos decir de manera más simplona. Es decir, la política tiene que ser refrendada
no así con otras instancias, ¿no? Sociales, digo, desde organismos empresariales y demás. Entonces, ahí hay un riesgo mayor y tal vez le caen más las tintas a la estatalidad, a lo que nosotros estudiamos como la construcción del Estado, porque cada tanto todo ese ejercicio democrático lleva y tiene impacto financiero y económico. Ahora, lo cierto es que en términos de resultados prácticos en los últimos 40 años, es lo que ha permitido destrabar conflictos, ¿no? Digo, voy a un caso práctico en la actualidad, ¿no? El resultado de esta elección, que en términos numéricos no le modifica el poroteo a Milei en términos directos. Por más que gane por mucha diferencia o que pierda. Exactamente. No va a cambiar mucho la composición del Congreso. Sí. Sin embargo, en términos del ordenamiento de las demandas, de la posibilidad de vetos, de las discusiones y de los nuevos actores que entran en política, me parece que es importante. Digo, no es una elección más. Lo que sí creo es que es cierto, y no lo desconozco, pese a que soy un gran defensor de que vayamos a votar, digamos, me parece que sí es cierto que se ralentiza y la especulación económica, ¿no? Y de otros actores me parece que está en la mesa y en todo caso creo que habría que discutirnos como sociedad, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? ¿A dónde hay esto? que revisar? ¿Dónde Claro, poner la mirada? Cortamos por lo fino que no vamos a electoral. Hace muy poquito el actual ministro de Economía, Luis Caputo, lo sugirió. Y la verdad que los partidos los países que admiramos, que ponemos como ejemplo, los Países Bajos, Noruega, sí, la instancia electoral es una cosa importante porque resuelve, porque destraba, porque reunifica criterios. Y ahí agrego yo algo más, y es que en estas elecciones de medio término, por lo menos en los últimos años, hay dos componentes que por lo menos los que estudiamos estos temas nos llaman la atención, que es cuánto determina el factor económico y cuánto de lo ideológico juega en esos procesos, ¿no? Es decir, digo, hay hoy el votante de Milei que votaría o aquel votante que no vota a Fuerza Patria o que no vota ninguno de los sectores de la grieta, podríamos decir, y que elige la avenida del medio, como hace un rato decía Eduardo, ¿qué factores lo movilizan a votar en una elección de medio término? ¿Factores económicos o factores ideológicos? Son los dos, y eso me parece que a quienes gobiernan un país, a quienes deciden y administran, creo que son importantes tenerlo. Obviamente que nosotros venimos de experiencias en las que teníamos 10.000 boletas, y la gente eso también erosiona, digo, no me parece que no hay que dejar de verlo, pero sí creo que en el saldo final es importante estos resultados porque permiten mapear cómo cambian los procesos políticos. Claro, ahí aparece, me parece, un activo, ¿no?, de este nuevo sistema, que es el de la boleta única, que eso parece ser que al principio fue un tanto disruptivo, pero hoy ya está incorporado en la provincia de Mendoza, ya lo usamos por segunda vez, es la primera elección a nivel nacional. Yo creo que esa discusión ya va quedando atrás, ¿no?, de cuál es el sistema que elegimos. En todo caso, será de aquí para adelante lo que vaya a modificarse, ¿no? Sí, me parece que la boleta única es algo que veníamos trabajando hace muchos años y pidiéndolo en la Mesa de Producción y Empleo, donde estamos las 7 instituciones más importantes. Nos parecía muy interesante, hemos sido una de las primeras provincias que lo ha ido implementando, y creo que también sirve no solamente en un efecto de simplificación, de menos robo, de menos impresión, porque todos los partidos hacían 3, 4 padrones de impresión, lo que implica hoy con la sustentabilidad y la eliminación del papel y demás. Y lo que quería sumar recién es que a veces en la Argentina, a diferencia, por ejemplo, de Perú, la independencia de los poderes, vos cambiás o pueden tener problemas desde lo político y la economía no se modifica. Entonces, ahí sí creo que podríamos tener elecciones de medio término y todo, pero entendiendo que los bancos centrales son independientes, que toda la política sea independiente de un montón de organismos que deberían ser independientes y que en el fondo están esperando, veamos cómo opera la justicia, o sea, todo termina frenándose ahí, y eso es lo que hace frenar al resto de la sociedad. Me parece que a diferencia de otros países, que esto funciona y esas independencias están, cuando hay crisis de lo político, la crisis está en lo político y no se va al resto de la independencia de los poderes, y esto es algo que acá en Argentina no nos pasa. Mauricio Badaloni y Oscar Soto, sí, una más. No, una cosita pequeña, porque es un debate que está en la mesa respecto de
de los dos carriles, ¿no? Lo político y lo económico. El caso de Perú, que también se menciona mucho, y que entiendo plenamente a lo que apunta Mauricio, que es la posibilidad de cierta estabilidad, ¿no? Creo que hoy, en el caso de Milei, lo que se plebiscita es si se logra esa estabilidad sostener y tiene resultados para la economía de las familias o no. Pero sí hay un problema, digo, para poner las dos cosas en la mesa, como lo vemos los que estudiamos estos temas, es que sí es cierto que en el caso argentino, respecto al peruano puntualmente, para nosotros es muy saludable eso que para algunos no lo es, digo, el que la decisión y el peso que tiene el voto pueda incidir en los proyectos económicos es importante. Que eso no significa que tiene que ser una economía caótica, ¿no? Lo que digo es que en el caso peruano es un ejemplo muy patente en el que institucionalmente está roto, digamos, y no hay presidente que no termine preso, y en el caso nuestro tenemos una excesiva politización, pero que eso incide en la economía, ¿no? Nosotros venimos de gobiernos muy distintos, y eso nosotros, digo, hablo de la academia, de quienes estudiamos estos temas, lo vemos como algo saludable, pese a que entiendo, porque estoy hablando con un empresario o con gente que se dedica, que eso tiene costos sociales y costos económicos, y claro, a los que por ahí uno se le escapa, pero digo, en términos analíticos es saludable que el voto de la gente represente y diga algo y incida en el aparato político, ¿no? Si no incidiera, tal vez la desilusión con la democracia, como en el caso peruano, sería mucho mayor, ¿no? Oscar Soto, él es politólogo, Mauricio Badaloni, empresario. Gracias a ambos por haberse acercado y ayudarnos a pensar un poquito, a ver cómo está la provincia y cómo ha sido el resultado electoral de este 26 de octubre. Gracias, Muchas a ambos. gracias. Muchas gracias a 20, ustedes. 17 minutos. ¿Qué hacemos? ¿Vamos con Juan Manuel? ¿No? Tenemos a Juanma en línea. Juan Manuel, ¿con quién estás?